Bien, la segunda parte eh, la vamos a continuar con el examen físico, ¿no es cierto? Ya hemos terminado nuestra gran anamnesis, ¿ya? Nuestra gran recolección de datos, hemos conocido a nuestro paciente lo que más hemos podido eh, en, en esta parte y teniendo en consideración la gran cantidad de información recolectada, se han generado de alguna u otra forma cierta cantidad de hipótesis de trabajo, ya que van a ser de alguna u otra forma incorporadas en el programa de rehabilitación para la condición eh, propiamente tal. Eh, entonces le damos el puntapié inicial al examen físico, ¿no es cierto? Y lo importante es que de alguna u otra forma contemos con un espacio idóneo donde poder llevar a cabo el examen físico, un espacio que debe ser amplio, con buena iluminación y también que le permita sentirse cómodo al paciente. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma yo voy a necesitar que el paciente me muestre en la medida de lo posible, ¿ya? ¿No es cierto? Eh, Ojalá por lo menos todo lo que es el cuarto superior, ¿no es cierto? A dorso desnudo, ya lo más probable. Bien, y como todo examen físico, parte con la observación, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a observar? La primera vista que vamos a tener es la anteroposterior, ¿cierto? Y de alguna u otra forma vamos a observar qué tan simétricos están un hombro del otro, si existe alguna asimetría puntual. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, si tuviera una clavícula más arriba que otra, si existiera un surco en, en un lado y en el otro no, ¿no es cierto? ¿Cómo están los relieves musculares? Me van a dar mucha información, ¿no es cierto? Si de alguna u otra forma uno observa algunos músculos en algún estado de contracción especial, eh, ¿no es cierto? Vemos también si existen atrofias de algún músculo en particular, por ejemplo, en la visión anteroposterior del pectoral mayor, del deltoides, del bíceps, ¿no es cierto? Se van a poder observar esas asimetrías, ya de un lado y otro. Uno también puede observar si hay algún lado con algún estado muscular especial, por ejemplo, un aumento del tono puntual en la zona anterior, específicamente, ¿ya? Eh, ¿Cómo está la relación, ¿no es cierto?, inicialmente de la cabeza? ¿Existe alguna inclinación lateral? ¿Cómo están
de alguna u otra forma los músculos propios del cuello, los músculos respiratorios, existe algún también estado muscular especial en esta vista, ¿no es cierto? Y eso puntualmente en la vista anteroposterior. En la vista lateral, desde luego que también voy a apreciar principalmente, ¿no es cierto?, cómo está la relación de la cabeza en relación al cuello, si existe una gran anteposición de cabeza y cuello, la relación malar external es muy amplia o no. ¿No es cierto? ¿Cómo está esa charnela cervicotorácica, la columna torácica en general? ¿Qué tan anteriorizado se encuentra el hombro? ¿Ya? En, básicamente, ¿no es cierto?, en esta visión lateral, desde luego que también observo cómo está el deltoides, pero básicamente la visión lateral lo que me va a dar es la relación de todo lo que es la cintura escapular en relación a la columna cervical y a la columna torácica, eh, básicamente, ¿ya? Y bueno, por posterior, ¿no es cierto? En esta visión póstero anterior, eh, lo que vamos a visualizar más a cabalidad es la escápula, ¿no es cierto? La posición de la escápula, ya que podemos describirla puntualmente, esta posición estática en la cual se encuentra la escápula, ¿no es cierto? Tiene un til anterior, tiene una rotación superior, está con una rotación interna, está ascendida, el ángulo inferior está despegado, está muy abducida en relación a las espinas, ¿no es cierto? Me da solamente el hecho de mirar la ubicación espacial estática, ¿ya? De qué es lo que está sucediendo estáticamente con la escápula, ¿ya? Entonces, básicamente, en la medida que yo puedo describirla, también puedo encontrar las disfunciones del movimiento, ¿no es cierto?, propias que tiene ella, ¿no es cierto? Y desde luego que también puedo ya comenzar a pensar en una posible clasificación de Kibler, ¿no es cierto? Una escápula tipo uno 2 3 dependiendo del componente muscular que se encuentre más débil. Por supuesto, como dijimos anteriormente, eh, ¿no es cierto? Básicamente los relieves musculares en esta visión posterior juegan un rol muy interesante, como está el componente superior eh, escapular, básicamente el angular del omóplato, como está el trapecio superior, eh, nos- está, ¿cómo se llama?, en un estado de semicontracción, está hiperactivado o está débil, eh, está atrofiado, ¿no es cierto? No necesariamente siempre el trapecio superior va a estar sobreactivado o en general en un estado de contracción eh, muy sobreactivado. ¿Ya? Es muy variable, las diferentes condiciones del hombro son variables, uno no tiene que de alguna u otra forma cerrarse con cierta cantidad de estereotipos, sino que observa, ve lo que encuentras, observa en qué posición está la escápula derecha, en qué posición está la escápula izquierda, sus correlaciones en relación al eje central de la columna vertebral, ¿no es cierto?
básicamente eso. Desde luego que esta visión posterior también me entrega una visión un poquito más acabada del estado del manguito rotador. Ya el manguito rotador posterior, básicamente el infraespinoso, el redondo menor, me aparece. ¿Cómo están? También hay veces que están en un estado de contracción permanente, están de alguna u otra forma, por así llamarlos, contracturados, apretados, ¿ya? O están en un estado muscular de debilidad, ¿ya? Y esa correlación también del manguito rotador posterior en relación a la cápsula posterior también es muy importante. ¿Qué tan apretada tú ves la cápsula posterior en relación a ese manguito rotador posterior? Eh, Desde luego que uno igual esboza ya tanto en la visión anterior, lateral y posterior cómo se encuentra el supraespinoso, se encuentra débil, se encuentra atrofiado, se encuentra inhibido. ¿Qué es lo que tú observas básicamente? ¿Cómo está la correlación de los músculos cervicoescapulares? ¿Ya? Y bueno, como ya dijimos, básicamente la relación del trapecio, ¿no es cierto?, en sus diferentes fibras, trapecio superior, trapecio medio, trapecio inferior, ¿ya? ¿Cómo están? ¿No es cierto? Está débil el trapecio inferior, está atrofiado el trapecio inferior, el trapecio medio también ¿qué pasa? Está también debilitado, ¿ya? Entonces, de alguna u otra forma, la visión posterior es una visión muy, muy importante para encontrar los diferentes déficits o impairment propios que se incorporan frente a un desorden determinado en el hombro. ¿No es cierto? Por lo tanto, de alguna u otra forma, la observación juega un rol muy importante. Muchos van a decir, bueno, pero la postura no tiene correlación básicamente con la patología propiamente tal o con la sintomatología que se genera. Eso es lo que han mostrado los últimos estudios. Lo cierto es que sí, yo básicamente mi observación va y apunta más que a buscar, ¿no es cierto?, alteraciones posturales. Por ejemplo, no sé, el síndrome cruzado superior, etcétera, etcétera, una anteposición de cabeza y cuello. Básicamente, lo que uno hace es observar y de alguna otra forma luego correlacionar ya esta observación con los déficits. Y si de alguna u otra forma estos déficits juegan un rol fundamental en lo que es los síntomas propios del paciente, ¿ya? Pero la observación es sin lugar a dudas un punto importantísimo a la hora de evaluar a un paciente. Bien, luego de la observación, continuamos con nuestro examen articular. Y partimos desde luego pidiéndole a nuestro paciente sus movimientos activos, ¿no es cierto? Existen una cantidad de movimientos activos que evalúan el hombro, ¿no? El hombro, tenemos los Apley, de alguna otra forma, que nos dan una idea de cómo está la movilidad activa del paciente, pero también puedo, y desde luego lo hago, pedirle formalmente ciertos movimientos, ¿ya? De alguna otra forma, para ver
o no si es que esa movilidad activa se encuentra o no restringida. ¿Ya? Porque siempre tengo presente para el hombro el concepto de eh, rigidez. ¿Ya? Yo de alguna u otra forma voy a encontrar o no la rigidez. ¿Ya? Entonces, luego de ver los diferentes movimientos activos, ya sea la flexión, la extensión, las rotaciones, básicamente la rotación externa, la rotación interna, ya me voy haciendo una idea de cómo se encuentra la movilidad. También puedo puntualmente pedirle al paciente que me muestre el movimiento en donde él se hace sintomático, ¿no es cierto? O evaluar los diferentes movimientos activos donde él se sienta sintomático. ¿Ya? El examen de la movilidad es un examen en el cual yo puedo revisar la articulación en diferentes posiciones. ¿Ya? Mientras más posiciones pueda revisar, es bueno tenerlo en consideración, ¿no es cierto? Y después de todos los movimientos activos realizados a nuestro paciente, pasamos a valorar, valorar los movimientos en forma pasiva. Puedes hacerlo sentado, puedes hacerlo acostado. Ya, a mí me gusta hacerlo acostado. Prefiero la camilla, hay algunos que, como les digo, tienen su posición predilecta. Lo importante es que de alguna u otra forma se lleguen a resultados objetivos. ¿Ya? Y por lo tanto, veo ya en forma más detallada los movimientos pasivos de mi paciente. Ya valoro, ¿no es cierto?, desde nuevo cómo se comportan estos movimientos en relación a los movimientos activos. ¿Ya? Y también desde luego voy a valorar cómo siento los Enfield en cada movimiento, ¿no es cierto? Cómo está la flexión, cómo está la abducción, cómo están las rotaciones. Básicamente siempre voy a poner mucha atención y a valorar la rotación externa. ¿Cómo está la rotación externa? ¿Cómo está la rotación interna? ¿Ya? ¿Existe o no de alguna u otra forma restricción en algún movimiento puntual? ¿Existe restricción en varios movimientos? ¿Existe un patrón de restricción? Y eso de alguna u otra forma lo voy a ir dejando patente. También, ¿no es cierto?, se me hace sintomático en algún arco de movimiento determinado, existe algún tipo de resalte, de alguna u otra forma voy comentando y voy conociéndolo, también qué es lo que va el paciente sintiendo, ¿ya? Eso puntualmente. Como les decía, siempre voy a valorar esa sensación final del movimiento para más o menos tener claro el Enfield puntual. Puedo también valorar, ¿no es cierto?, de alguna u otra forma algunos movimientos artroquinemáticos, ¿ya? ¿Cómo está el deslizamiento caudal? ¿Cómo está el deslizamiento posterior? El deslizamiento anterior, ¿ya?
valoro de alguna u otra forma la cápsula articular también al realizar algunos movimientos artroquinemáticos, pero básicamente el deslizamiento inferior y el deslizamiento posterior siempre de alguna u otra forma es bueno tener una idea porque de alguna u otra forma también me permite valorar la cápsula posterior inferior, que es una porción de la cápsula que es importante a la hora del manejo clínico. Eh, Como les decía, siempre en este examen articular tener en consideración de que el complejo hombro en su funcionamiento general ve involucrado diferentes articulaciones. Por lo tanto, siempre es bueno tener una noción de qué es lo que está pasando con cada una de ellas, que, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con la esternoclavicular, con la acromioclavicular, cómo se está moviendo pasivamente la escápula, eh, cómo se mueve la columna torácica, la columna cervical, ya siempre la tengo en consideración para el manejo propio. Entonces, de alguna u otra forma, voy valorando los diferentes componentes articulares, ya que se ven involucrados en el funcionamiento del complejo articular del hombro. Eh, Pasamos a valorar ahora el examen muscular, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna u otra forma, el parámetro más importante sigue siendo la fuerza, la resistencia o la potencia, ¿no es cierto?, muscular de algún grupo determinado. Ya siempre voy a tener en consideración algunos grupos musculares muy especiales, como lo son el manguito rotador, la porción larga del bíceps, eh, ¿no es cierto? Y algunos músculos, ¿no es cierto?, que de alguna u otra forma son puntales en las sinergias, en las diferentes sinergias que se dan tanto en las escápulas como en el centraje de la cabeza humeral, ¿no? En ese sentido, en la parte muscular uno puede ir valorando músculos puntuales desde la perspectiva de la fuerza, ¿no es cierto? Y en ese sentido puedo decir que es interesante valorar el trapecio inferior, valorar eh, los rotadores externos. eh, Sigue siendo trascendental ver y valorar la fuerza de los estabilizadores de la columna cervical, cómo están los diferentes componentes de la escápula, ¿no es cierto? Ya hablé del trapecio inferior, cómo está el trapecio medio, cómo está ¿no es cierto? Todos los componentes musculares o grupos musculares pertinentes los puedo valorar desde la perspectiva de la fuerza, ¿no es cierto?, la resistencia. ¿Ya? Pero no solamente nos quedamos con eso, también vamos a realizar, si lo amerita, algún test de flexibilidad en algún grupo muscular puntual. Puedo valorar cómo está la flexibilidad del bíceps, cómo está la flexibilidad del pectoral menor, cómo está
la flexibilidad quizás del componente superior estabilizador de la escápula, ya sea trapecio superior o angular del omóplato, ¿no es cierto? Y eso básicamente como a grandes rasgos, ¿no es cierto? La fuerza muscular, la flexibilidad muscular. Eh, y también eh, no puedo dejar pasar por alto que puedo valorar también algunos patrones o sinergias de movimiento. Ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo vas a evaluar eso? Eh, para poder evaluar cómo está el comportamiento de una sinergia, por ejemplo, la sinergia de la rotación externa, la única alternativa viable es el estudio electromiográfico y de alguna otra forma cómo se están provocando los diferentes disparos de los músculos que participan puntualmente de la sinergia puntual, ¿ya? Y ver y valorar cómo se va presentando eso en cada paciente. Eso ya es un nivel un poco más avanzado, se requiere desde luego que un trabajo más de laboratorio, pero no lo quería dejar de mencionar en el examen muscular, porque también es muy importante para después quizás la toma de decisión de qué ejercicio realizar o no y incorporarlo en su programa de rehabilitación. Eh, Eso especialmente, por supuesto que los músculos también los voy a valorar desde la perspectiva miofacial, ¿no es cierto? Todos sabemos que desde los trabajos de Travels y Simmons, eh, la importancia que de alguna u otra forma se le atribuye a la perpetuación de cierta sintomatología, ¿no es cierto?, estados miofaciales alterados. ¿Ya? Por lo tanto, puedo ir a valorar también puntualmente los puntos miofaciales de cada músculo en cuestión. ¿Cierto? Entonces ya como resumen de la parte muscular, ¿no? Donde desde luego que lo más clásico es valorar su fuerza, su trofismo, pero también es importante a considerar justamente estos otros puntos como son la flexibilidad, su comportamiento miofacial y de alguna otra forma también su control motor en las diferentes sinergias donde se ve involucrado. Eh, Bien, terminando ya estos dos o tres puntos claves, ¿no es cierto?, dentro del examen físico, las hipótesis de trabajo de alguna u otra forma cada vez pueden ir apareciendo y también relacionándose o correlacionándose con ciertos puntos claves. eh, y eso me va a llevar a tomar la decisión de ver cuáles van a ser las pruebas especiales que yo le voy a realizar a este tipo de paciente. ¿No es cierto? Y tomar la decisión de ver cuál de ellas es la que me va a llevar a obtener mejores resultados
en esta correlación clínico-sintomatológica. Bien, dentro de lo que era, ¿no es cierto?, el examen articular, siempre es importante obtener mediciones objetivas. ¿Ya? Entonces, va a ser importante y trascendente a la hora de poder evaluar mis resultados clínicos, valorar objetivamente a mi paciente, ¿no es cierto? Aquí tenemos la valoración de las rotaciones del hombro, que es algo que uno correlaciona mucho con diferentes condiciones del hombro. Eh, Como les comentaba, era muy importante, ¿no es cierto?, mencionar en el examen muscular, ya, y desde luego en la palpación, ¿no es cierto?, el valorar el comportamiento miofacial de ciertos grupos musculares. ¿Ya? En este caso, aquí estamos valorando y podemos observar los puntos gatillo miofaciales de el supraespinoso y sus patrones de dolor referido, ya que también siempre es importante a tenerlo en consideración, sobre todo en pacientes que han perpetuado eh, su dolor. El infraespinosa, lo mismo, ¿no es cierto? Sus puntos gatillos, sus dolores referidos, el redondo menor, el subescapular, es decir, el manguito rotador completo. Y desde luego que siempre también para el hombro es importante, o no importante, muy importante el poder valorar y manejar el bíceps. Desde luego que la porción larga es un punto clave, sobre todo porque es la que se une al aparato o forma parte del aparato o sistema bicipito-labral. ¿No es cierto? Y el bíceps. Bien, entonces, como lo dijimos anteriormente, eh, ¿qué pruebas especiales voy a realizarle a mi paciente? Y en las pruebas especiales aparecen de alguna u otra forma una clasificación más actual. Por un lado, y con una gran batería y estudiada a lo largo de los años, están los famosos test ortopédicos, que lo que de alguna u otra forma buscan es correlacionar una estructura ya con la sintomatología propiamente tal. ¿Cierto? Es así como tenemos libros y libros de pruebas y test ortopédicos que buscan dilucidar la patología estructural. Muchas pruebas para el dolor subacromial, muchas pruebas para básicamente la porción larga del bíceps, muchas pruebas para encontrar la lesión del aparato bicipito-labral, las pruebas de inestabilidad, ¿no es cierto? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para eso, como les decía, se dispone de una gran cantidad de libros, ¿ya? Y de alguna u otra forma
tanto eh, ¿no es cierto?, su valor predictivo, de alguna u otra forma dado por su especificidad, eh, y, ¿no es cierto?, su eh, valoración, hacen de cada uno de los test algo que uno pueda o no tener en consideración. Pero debo ser muy sincero que los test ortopédicos gozan de pobre prestigio en la actualidad. Ya, como les decía, a veces en general o son o poco específicos o son eh, poco precisos para una condición puntual. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado últimamente con los test? Mucha gente dice, no sirven para nada. O hay otros que de alguna u otra forma lo único que hacían era aprenderse los diferentes tests para poder encontrar un diagnóstico estructural. Lo que la evidencia dice es que en general los tests es difícil de que vayan a encontrar una causa o una estructura puntual en cuestión. Y que de alguna u otra forma estos tests por sí solos no han dado el ancho para correlacionar la sintomatología con alguna estructura puntual. Lo que sí se ha encontrado es que una batería de test te puede orientar hacia algo. Y en este caso vemos aquí el test de NIR, el, el Hopkins Kennedy, ¿no es cierto?, y el JOV, y que de alguna u otra forma podrían correlacionarse y que lo único que podría decirnos es que habría la posibilidad de que alguna estructura subacromial estuviera involucrada. Pero más allá de eso, no. No podría decirse que de alguna u otra forma el supraespinoso es el que tiene que ver con esto o que existe una bursitis puntual. No, sino que de alguna u otra forma se correlacionan solamente con el síndrome de dolor subacromial. Bueno, ahora estos test también de alguna u otra forma han sido ahora valorados de otra perspectiva por la fisioterapia. Por ejemplo, en el caso del lado izquierdo vemos el test de aprensión, ¿no es cierto? Y que a lo mejor nos da positivo, es decir, provoca la sintomatología. En cambio, en el lado derecho, yo hago el test de recolocación y la sintomatología del paciente disminuye. Es decir, a través de los test podemos a veces provocar síntomas o a veces reducir síntomas. Y eso se puede ver o no traducido en una mejora o no de la función. Por lo tanto, también los test ortopédicos han pasado a ser parte de la batería de test de provocación y o reducción sintomática. Como les digo, ahí hay que tener la sapiencia de poder ver y de poder realizar algún test determinado.
Bien, en el hombro ya básicamente estos test de provocación o reducción sintomática fueron trabajados hace algún tiempo por el, el kinesiólogo más importante en la rehabilitación de lo que es el complejo articular del hombro, que es Jeremy Lewis. Y él propuso ya un sistema ya de evaluación que busca modificar los síntomas, ya los famosos SSMP, ¿no es cierto? O procedimientos de modificación sintomática del hombro, Shoulder Symptom Modification Procedure, es decir, los procedimientos que modifican ya los síntomas en el hombro. ¿Ya? Básicamente él centró estos procedimientos en algunas áreas puntuales. Una de ellas es la cabeza del húmero, la cabeza humeral. ¿Qué pasa si yo hago una depresión humeral? ¿Qué pasa si yo llevo la cabeza humeral a posterior? ¿Qué pasa si yo llevo la cabeza humeral a anterior? ¿Ya? Y eso frente a diferentes actividades o movimientos que hagan sintomáticos a los pacientes. ¿Qué pasa si yo tomo una pelota al mismo tiempo que hago el movimiento sintomático? ¿Qué pasa si yo hago una rotación externa isométrica y realizo la función? ¿Ya? Bueno, todo este sistema fue creado y ha sido depurado a lo largo del tiempo por Jeremy, ¿ya? Y como les decía, primero él ve e investiga la cabeza humeral. Luego pasa a ver qué pasa con la escápula, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo facilito el movimiento de la escápula? ¿Qué pasa si yo hago una combinación de elevación con un tilt posterior y luego facilito? ¿Ya? Entonces, de alguna u otra forma, algo que fue esbozado por Kibler, ¿no es cierto?, en su famoso test de asistencia escapular, ¿no es cierto? Jeremy lo depura un poco y le va agregando algunos condimentos propios en la escápula, dependiendo desde luego de lo que él haya visualizado y encontrado, ya sea en la observación, en el examen articular, en el examen muscular, y va buscando las correlaciones y ve básicamente a través del método hipotético deductivo si modifica o no modifica la sintomatología del paciente. A ver, mira, en realidad tú vas a hacer este movimiento. Llegaste hasta ahí. Bueno, ahora voy a hacer ese movimiento, pero yo te voy a ayudar y te voy a llevar la escápula posterior. Uy, mira, ahí mejoró. Bueno, entonces eso lo que va de alguna u otra forma delineando son los, nuevamente, déficit. ¿Qué déficit hay? ¿Qué grupos musculares? ¿Ya? ¿Qué sinergia? ¿Qué patrón de movimiento es el que encontramos con problemas? ¿No es cierto? Y cómo de alguna u otra forma yo debo integrar esto en el programa de rehabilitación. Entonces, nosotros nos preguntamos algunas cosas. ¿De dónde vienen los síntomas? Hay factores psicosociales, viene de algún patrón referido, ¿no es cierto?, de la parte cervical, de la parte torácica o de algún órgano, ¿no es cierto?,
que da dolor referido al hombro. ¿Es un hombro rígido? ¿Tiene que ver la postura? ¿O es un problema en los tejidos blandos? ¿Cómo esto se ve influenciado por la nocicepción o la sensibilización central? ¿Existe dolor neuropático? Bueno, muchas de esas condiciones son las que nos estamos preguntando y estamos tratando de dilucidar en este proceso continuo. ¿Ya? Porque la evaluación es un proceso continuo en kinesiología. No es un proceso de un día, sino que todos los días yo puedo ir encontrando alguna llave o alguna clave y que va a ser importante de incorporarla en su proceso y en su programa de rehabilitación. Es así como Jeremy llega a este esquema, ¿no es cierto? El problema es del hombro o no es del hombro. Es de la columna cervical, es de la columna torácica, es de un órgano referido. Hay un hombro inestable, hay un hombro doloroso y débil, hay un hombro doloroso y rígido. ¿Ya? Aparecen estos dos conceptos de debilidad y rigidez, ¿no es cierto? ¿Cómo me están influyendo los factores psicosociales? ¿Cómo está la cadena cinética a la cual pertenece el hombro? ¿Cómo son sus factores de vida? ¿Es un hombre sano? ¿Existen factores biomecánicos que están incorporados también dentro de esto? Bueno, todo esto de alguna u otra forma me va cuajando un poco y me va permitiendo clasificar a mi paciente y encontrando lo más importante, los déficits, ¿ya? Los déficits, ¿ya? Funcionales que me conlleva esta presentación clínica. Es así como existe, ¿no es cierto? Hay una kinesióloga discípula de Ann Coles, Richie Lorimer, creo que es, y ella de alguna u otra forma sistematizó esto en un en, en, de alguna u otra forma como patrón o forma de hacer las cosas, ¿no es cierto? La evaluación estrella del hombro. eh, y lo que ella planteaba, lo primero, el dolor del hombro. ¿Es del hombro o no es del hombro? Si es del hombro. ¿Puede hacer o no puede hacer kinesiología? Sí, puede hacer kinesiología. Perfecto. Cuando es del hombro, básicamente. Porque como les decía, ¿es del hombro o no es del hombro? Sí, es del hombro. Perfecto. ¿Puede hacer o no puede hacer kinesiología? Sí, puede hacer kinesiología. Perfecto. Y ahí, de alguna u otra forma, se clasifican en grupos. Y de alguna u otra forma, yo adecué un poco a la terminología actual la categoría de diagnóstico. ¿Es un dolor de hombro asociado al manguito rotador? ¿Es un dolor de hombro por un hombro congelado? ¿O es un hombro inestable? ¿Hay una artrosis glenumeral?
hay un trastorno del sistema bícipido-labral, o hay otros, como por ejemplo hay una disyunción acromioclavicular, hay una neuropatía, por ejemplo, del axilar, del supraescapular o de algún nervio torácico o del espinal que me afecta, por ejemplo, la escápula. Hay una tendinopatía cálcica, etcétera, ¿ya? Pero básicamente de eso no se me va a alejar. Y en ese sentido, ¿qué tan irritable está el cuadro? ¿Tiene un grado de irritabilidad leve? ¿Tiene un grado de irritabilidad medio? ¿O tiene un grado de irritabilidad alto? Porque de alguna u otra forma eso me va a condicionar también mis estrategias de trabajo. Por lo tanto, ¿qué buscamos en la evaluación clínica del hombro? ¿Buscamos una patología estructural? ¿O buscamos los déficits funcionales, el grado de irritabilidad de los tejidos, la provocación y la reducción sintomática, si es un dolor nociceptivo o hay una sensibilización central? ¿Cuánto impacta su participación social y su calidad de vida? ¿Ya? Nosotros de alguna u otra forma hay que cambiar el paradigma de encontrar algo tan básico, ¿ya? Sino que de alguna u otra forma debemos estar eh, preparados para lo que es este mundo nuevo, ¿ya? Y en ese sentido me quedo con esta frase que es de Ann Coles, que más que buscar un diagnóstico estructural, busquemos cuáles son los déficits funcionales, el grado de irritabilidad de los tejidos, las expectativas de nuestros pacientes y cómo todo esto afecta su calidad de vida. Ahí es donde debemos poner nuestro foco, ¿ya? No en saber si de alguna u otra forma ese problema era del supraespinoso o saber si era del labrum o si de alguna u otra forma eh, era una disquinesia escapular. No, sino que debemos centrarnos en esto y poder clasificar a nuestros pacientes en relación a esto. Bueno, todo esto además puede ser valorado a través de escalas funcionales. Las escalas funcionales fueron creadas básicamente para valorar eh, los resultados postquirúrgicos, ¿no es cierto? En general, las escalas buscaban ver qué pasaba antes y después de un procedimiento puntual. ¿Ya? Por lo tanto, eso también es muy importante tener en consideración, porque a veces nos gustaría que las escalas fueran o buscaran otro tipo de cosas, ya más concernientes a la parte funcional. Pero como les digo, están centradas para evaluar básicamente los actos quirúrgicos. Y dentro de esas es importante conocer las más famosas, ¿no es cierto? Y en ese sentido el Constant es una escala que de alguna u otra forma hay que saber, hay que conocerla y hay que saber ejecutarla también, ¿no es cierto? Con cuatro puntos fundamentales: el dolor, la movilidad, eh, eh, y, y bueno, y básicamente la fuerza.
¿no es cierto? Que es graduada a través de el uso del dinamómetro, ¿ya? Sin lugar a dudas, la escala de referencia en la evaluación de los procedimientos quirúrgicos. También tenemos el ACES, ¿no es cierto? El American Shoulder and Elbow Surgeons, que también muy utilizada para valorar básicamente la respuesta sintomática o dolor frente a un procedimiento, un pre y un post procedimiento habitualmente quirúrgico, ¿no es cierto? Y por otro lado, se esbozó como forma importante que en la evaluación es importante valorar todo lo que es el componente nocioceptivo versus algunos signos de sensibilización central y cómo afecta eso la calidad de vida del paciente. ¿Ya? Y en ese sentido el Quick Dutch y el SPADI actualmente muestran resultados bastante similares entre uno y otro, pero lo importante de poder valorar el impacto que tiene esta problemática clínica en la vida del paciente. Bien, eh, por otro lado, no quería dejar pasar también de que todo esto, esta evaluación, ¿no es cierto?, clínica del hombro, con sus dos grandes áreas, con la anamnesis y el examen físico, se complementan con la imagenología, ¿no es cierto? La radiografía como base de entrada para valorar en forma inicial y luego dependiendo de la sintomatología y la presentación clínica de cada cuadro, escalar más allá, ¿no es cierto?, especialmente con la ecografía y con la resonancia nuclear magnética, especialmente en los trastornos y problemas de los tejidos blandos. Y la tomografía axial computada, especialmente la valoración de las estructuras óseas, especialmente cuando no se aprecian con claridad en la radiografía, ¿no es cierto? Una posible fractura, fracturas por avulsión, o de alguna otra forma algún desplazamiento que no se logre ver con mucha claridad en la radiografía. Eh, Quiero tocar un poco el tema de la ecografía, porque la ecografía cada vez es más transversal para diferentes profesiones. Desde luego que siempre si uno tiene a disposición un ecógrafo en la consulta, siempre es bueno de alguna otra forma correlacionar todo lo que uno ha encontrado en la evaluación clínica del hombro, correlacionarlo y observar qué es lo que te puede ir mostrando la ecografía, ¿no es cierto?, si uno la tiene a disposición. Y como les decía, que ya que cada vez es más transversal y es cada vez más común de encontrar la ecografía como algo a lo que uno tiene acceso. Bien, entonces, para concluir, básicamente, la evaluación ya de un paciente con un problema en el hombro es una oportunidad de validarte profesionalmente frente a tu paciente. Si el paciente ve que tú ejecutas algo con excelencia, con profesionalismo, de alguna u otra forma siempre
te va a validar profesionalmente y va a ser un muy buen puntapié de inicio para formar una alianza terapéutica idónea. Y como siempre lo he escuchado por ahí, siempre es una oportunidad para superar las expectativas del paciente. El paciente a lo mejor nunca pensó que se podía encontrar con un profesional capacitado eh, que realizó algo con excelencia, ¿ya? Y que superó sus expectativas. Así que, por lo tanto, siempre es una oportunidad para nosotros. Dije que era un proceso continuo porque no solamente se debe llevar a cabo en una sesión, sino que es un continuo durante todo la guía, el programa de rehabilitación. Entrega una hoja de ruta para el manejo clínico, desde luego, la medida que yo encuentre los déficits eh, en mi paciente, cada vez si yo apunto a ellos con claridad, los resultados clínicos pueden ser mucho mejores. Y tiene la respuesta sintomática como una guía frente a los diferentes procedimientos. Desde luego, como les dije, en general, la respuesta sintomática es la vedette actual de la kinesiología, eh, in- inmersa en diferentes sistemas como Mulligan, Mackenzie, Maitland. Se ponen a prueba los diferentes procedimientos y si de alguna u otra forma eso otorga buenos resultados, se incorporan estos procedimientos al programa de rehabilitación del problema en el hombro. Espero haber sido un aporte muy agradecido y espero que de alguna u otra forma hayamos aprendido a evaluar un poquito mejor las diferentes condiciones que afectan al hombro. Muchas gracias.